Buenos días, queridos y queridas. ¿Cómo estáis? Bueno, aquí os presento mi nueva novedad, esta pedazo de pizarra blanca. La voy a utilizar en nuestras clases de literatura a distancia para ejemplificar y que queden un poquito más claros pues, las cuestiones y los conceptos que vamos a ir trabajando, ¿de acuerdo? Sé que hay reflejos, he intentado quitarlos, pero no sé si lo he conseguido demasiado. De todas formas, iré leyendo e iré señalando más o menos el esquemita que os he pintado en la pizarra y os comento que, bueno, arriba del todo pone letras grandes Renacimiento, porque es el objeto de este segundo vídeo, hacer una introducción histórica, cultural, artística a este nuevo periodo de la historia y de la literatura. Hablaremos de las cuestiones básicas para centrar un poco pues, en el tiempo y en el espacio qué significa el Renacimiento, qué cambios políticos y económicos aparecen, qué pasa con la sociedad, qué tipo de cultura y qué tipo de literatura se va a realizar y se va a escribir en este periodo, dependiendo un poco de lo que son las características que tengan. Ya lo sabéis, siempre lo hacemos al principio de todos los periodos históricos y literarios. Pues bien, ahí pone arriba del todo, como os he dicho, Renacimiento, debajo pone que más o menos se desarrolla desde el siglo XIV al siglo XVI. En España podemos considerar que el Renacimiento ocupa únicamente un siglo, que es el XVI. Luego he puesto ahí en un corazón enorme Italia, aparte de que estamos muy unidos en estos tiempos, por desgracia. Italia y España siempre han sido hermanos y siempre hemos estado muy unidos. Italia es el modelo y el maestro, la maestra que sigue toda Europa durante el Renacimiento, porque es en Italia, en este país, donde nace y surge el fenómeno del Renacimiento. Después os he puesto las cositas de las que vamos a ir hablando. El primero son los cambios políticos y económicos, la segunda cosita son las transformaciones sociales. Luego hablaremos de algo que ya sabéis, que es el humanismo y el antropocentrismo. Después hablaremos de la curiosidad científica, hablaremos un poquito de la religiosidad y luego ya nos meteremos de lleno en la literatura en sí misma. Hablaremos de los tres grandes géneros literarios que se cultivan durante el Renacimiento, que es lo que tenéis debajo, en la llavecita de abajo del todo, que es la lírica, es decir, la poesía, la prosa, sobre todo la novela, y el teatro. La primera parte es todo lo que aparece en la página 202 de vuestro libro, que sería como la introducción al contexto histórico del Renacimiento. A partir de la página 203 empiezan ya a hablar en el libro propiamente de la literatura, empiezan a centrarse en la lírica, luego hablan de la prosa y luego hablan del teatro. Nosotros vamos a ir poquito a poco, ¿de acuerdo? ¿Bien? ¡Hola! Bueno, segundo vídeo y estoy muy feliz de volver a ponerme delante del móvil sabiendo que vais a estar al otro lado y mandándoos toda mi buena energía para estos momentos. Hay una cosa maravillosa que nos une a todos los seres humanos en cualquier momento y en cualquier lugar, que es la cultura, el arte, la literatura, el pensamiento, y el Renacimiento es un gran momento de unión y de expansión de literatura, de arte y de cultura. ¿De acuerdo? Bueno, mi pizarra, ya sabéis, la chuletilla esta que os he hecho un poco el esquema. Empezamos por el nombre del periodo histórico literario que tenéis aquí, que es Renacimiento. Ya os hablé en el primer vídeo de que Renacimiento, el propio nombre del periodo, tiene un prefijo re, que ya sabéis que es volver a, y nacimiento, que es un sustantivo que hace referencia a cómo se sentían los autores, los escritores, los poetas, los artistas del Renacimiento. Ellos de alguna manera sentían que volvían a nacer a la antigüedad clásica grecolatina, volvían a nacer a los clásicos. ¿Bien? El Renacimiento como movimiento histórico, cultural, artístico, científico, se origina en Italia. Italia es el país, la región de Europa donde aparece primero. Ya en Italia hay rasgos de un renacimiento bastante potente en el siglo XIV. Bien, por eso yo os he puesto aquí que el Renacimiento va más o menos desde el siglo XIV hasta el XVI. En el siglo XIV vamos a encontrar el Renacimiento en Italia, las primeras manifestaciones del Renacimiento.
Desde Italia, el Renacimiento se va propagando por toda Europa. A España llega prontito, de hecho es uno de los países donde el Renacimiento de alguna manera florece primero en toda Europa, y sí que realmente podemos decir que el Renacimiento en España dura pues muy poquito, dura un siglo, el siglo XVI. Lo tenéis aquí, ¿bien? En España el siglo XVI y viene de Italia. Realmente vemos como de un periodo histórico literario tan largo como una Edad Media, 10 siglos, pasamos a otro periodo histórico literario artístico intensísimo que dura nada más que un siglo. A pesar de durar nada más que un siglo, todo lo que el Renacimiento nos ha dejado para el tiempo después es fundamental. Bien, hay una serie de cosas muy importantes que son todo lo que tenéis aquí en la pizarra, que son los cambios políticos, económicos, transformaciones sociales, etcétera, etcétera, que no se entienden sin haber tenido antes lo que ya habíamos tenido, lo que ya conocéis que es la Edad Media, ¿de acuerdo? Acordaos, si vosotros queréis, si nosotros queremos estudiar la literatura de un periodo histórico, artístico o literario, primero tenemos que saber algo del contexto histórico. No podemos saber las características de la literatura si no sabemos antes cómo era la sociedad, cómo era el momento histórico en el que vivían los escritores, los autores que escribieron esas obras literarias. He dicho muchas veces en clase que cada autor es hijo de su tiempo. Eso significa que las características de la sociedad, la manera de pensar de la sociedad en la que le ha tocado vivir al escritor, a la escritora, la filosofía preponderante, todo eso influye en todos los escritores, bien porque lo aceptan, bien porque lo rechazan. Pero no podemos estudiar un producto social como es la literatura sin estudiar previamente un poquito de la sociedad, de la historia, de la filosofía. ¿De acuerdo? Cosas importantes. ¿Qué cambios políticos y económicos fundamentales vamos a encontrar ya entrados en el Renacimiento, entrados en el siglo XVI? Vosotros sabéis que durante la Edad Media, en lo que todavía no era España, la península ibérica, había una serie de pequeñitos reinos, cada uno de ellos estaba gobernado por un rey que tenía su ejército, había una población que era la que vivía bajo el reinado de ese rey, que estaban en un lugar determinado. Luego había otro reino, un poquito más cerca, un poquito más lejos, que también estaba de nuevo gobernado por otro rey, que volvía a tener otro ejército diferente y así por todas partes. ¿Bien? Esos reinos a veces se peleaban entre ellos por poder, por dinero, por poder, por otra serie de cuestiones, casi siempre son las mismas. A veces se peleaban y otras veces se unían para luchar contra un enemigo común. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Durante toda la Edad Media hubo un montón de reinos en la península ibérica que cada uno fue teniendo diferente poder y diferente influencia según iba pasando el tiempo. Al principio hubo unos reinos con mucho poder, ese poder se fue de alguna manera modificando conforme pasaban los siglos. Cada reino podía tener su lengua propia y cada reino podía tener también su religión. De hecho, las dos religiones más potentes que tuvimos en la península ibérica durante toda la Edad Media ya sabéis que son la cristiana católica y la musulmana. También sabéis que cuando los árabes entran por el sur de España y conquistan o dominan casi todo, prácticamente el territorio, eso es lo que sucede al principio de la Edad Media, ese todo territorio ganado de alguna manera y por los árabes se convierte en un enorme, gigantesco reino musulmán. Conforme van pasando el tiempo, van pasando los siglos, los pequeños reinos del norte, que son cristianos, van luchando contra ellos a veces, otras veces se unen y luchan contra el enemigo común, que es el que ellos entienden que es el musulmán, y entonces este equilibrio desequilibrado de fuerzas va de alguna manera desarrollándose durante toda la Edad Media. Conocéis reinos como el reino de Castilla, el reino de Aragón, ¿bien? Conocéis un montón de reinos, el reino de Portugal, que realmente van modificando en cuanto a territorio, algunos tienen menos territorio, luego pasa el tiempo tienen más territorio. La cuestión es que en esta situación de diferentes reinos, cada uno gobernado por un rey que a veces se pelean y otras veces no, nos encontramos con que cuando llega el siglo XV, último siglo de la Edad Media, ya lo sabéis, la situación es más o menos la que
creo que ya también recordáis que vimos en clase. Casi todo lo que es la península ibérica está dominado por reinos cristianos. Hay un pequeñito reducto de reinos musulmanes que se denominan el Reino de Granada, que ocuparía lo que hoy día más o menos es Granada, Málaga, Almería, las provincias. Y al frente de esos reinos cristianos o católicos se han puesto dos reyes, un rey y una reina, que se han casado para unar fuerzas contra lo que ellos entendían que era su enemigo común. La reina Isabel y el rey Fernando, los reyes católicos, son los que se unen fuerzas de sus dos reinos, Castilla y Aragón, para luchar contra el rey musulmán Boabdil, que es el último que queda en el reino de Granada. En pleno siglo XV, en el pleno siglo XV pasan un mogollón de cosas, ya lo sabéis, los reyes católicos toman el último reducto musulmán de la península ibérica, conquistan el reino de Granada, expulsan al rey Boabdil y entonces los reyes católicos desde ese momento tienen el poder en todo lo que es la península ibérica. Se impone como religión el cristianismo, el catolicismo, y hay una especie como de homogeneización, porque toda la península ibérica está, digamos, bajo el poder de los reyes. ¿Bien? Aquí hay un paso muy fuerte. Esto es un poco lo de cambios políticos que estamos viendo, ¿vale? Estamos pasando de unas pequeñas monarquías feudales, ¿vale? Que era lo que había en la Edad Media, pequeños reinos chiquititos con un rey pequeñito que se van peleando entre sí o se van uniendo entre sí según lo que les merezca la pena o lo que necesiten en ese momento. Pasamos a lo que en vuestro libro aparece denominado como monarquías autoritarias, es decir, un rey y una reina, unos reyes empiezan a tener un poder muchísimo más grande que el que tenían el resto de los reyes anteriores, que eran monarquías chiquititas, ahora son monarquías muy grandes, con mucho poder, con mucho territorio, con mucho dinero. ¿Bien? Los reyes católicos son el ejemplo de monarquía autoritaria. Además de que la reina Isabel, porque era casi como una especie de cuestión personal suya, quería hacer esta lucha contra lo poquito que quedaba del reino musulmán en España, la reina Isabel también en su nombre, acordaos, Cristóbal Colón, este navegante, gracias al dinero que la reina Isabel le da, se va a la otra parte del mundo supuestamente a descubrir una nueva ruta para las Indias y llega a un nuevo continente, a un nuevo mundo, al Nuevo Mundo. Cristóbal Colón está pagado, los fondos que él necesitaba, el dinero que necesitaba para ir a esa nueva ruta, son fondos que le da la reina Isabel. Por lo tanto, él cuando llega al Nuevo Mundo lo hace en nombre de la monarquía católica española, en nombre de la reina Isabel sobre todo. Esto es importantísimo, ¿bien? ¿Por qué? Porque ya acabando la Edad Media y casi metiéndonos en el Renacimiento, las monarquías autoritarias, ejemplo, la monarquía de los Reyes Católicos, tienen un poder descomunal, pero es que además, en nombre de esta monarquía española, se ha descubierto un nuevo mundo que veremos que durante el siglo XVI, que es el siglo XVI, el siglo pleno del Renacimiento, hay un verdadero descubrimiento de todo ese nuevo mundo, todas las nuevas culturas que hay ahí, unas riquezas impresionantes que hacen que España se convierta en un auténtico imperio. Hacen que España se convierta durante el siglo XVI en el país más poderoso del mundo. Entonces, claro, estamos viendo que los cambios políticos van de la mano de los cambios económicos. ¿Por qué? Porque de una monarquía feudal, que es lo que teníamos en la Edad Media, o de varias monarquías feudales, nos transformamos en una monarquía autoritaria. Esa monarquía autoritaria tiene todo el territorio de la península ibérica, digamos, bajo su poder, y además un nuevo territorio, un nuevo mundo, que ha sido recién descubierto y que será el lugar del que vengan enormes cantidades de riqueza, oro, plata, nuevas plantas, la patata, el tomate. En España, antes del siglo XVI, no había patatas y no había tomate. Bueno, en España y en toda Europa. La patata y el tomate son plantas oriundas y originarias de América. Entonces, toda esa riqueza de todo ese nuevo mundo llega a España. ¿Bien? Cristóbal Colón es el primero que llega y dice que aquello es de los españoles, pero luego un montón de navíos y un montón de soldados de la monarquía española, pero no solo de la española, sino también de la francesa, de la británica, de la holandesa, van a ese nuevo mundo cuando todos en Europa se enteran de que hay algo más allá
del océano, a de alguna manera pues conquistar y traerse cada uno para su país muchas de las riquezas que hay en ese nuevo mundo. Ya sabéis que el tema de lo que se conoce como descubrimiento de América es un tema muy peliagudo porque se mezclan muchas cosas. Los europeos hicieron cosas terribles en América. Es muy difícil poder hablar con los ojos del siglo XXI de una cosa que pasó en la Edad Media, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que el Renacimiento en España, el siglo XVI, es una época de esplendor absoluto. Es una época de máxima riqueza, de máximo poder económico, de máximo poder político. Pasamos de una época bastante oscura y cerrada, como es la Edad Media, a una época de brillo, una época de alegría, una época de expansión. ¿De acuerdo? Muy bien. Más cosas interesantes. Nosotros hemos hablado de los reyes católicos porque son el nuevo ejemplo de monarquía autoritaria, pero la monarquía autoritaria de verdad aparece ya con su nieto, Carlos I, el nieto de los reyes católicos, y con el hijo de Carlos I, que es Felipe II. Son los dos ejemplos de monarcas autoritarios más potentes, que además los dos tienen su monarquía en el siglo XVI. ¿Bien? Cosas muy importantes, transformaciones sociales. Vosotros sabéis que la sociedad medieval era una sociedad fuertemente estamental. Acordaos del triángulo medieval, ¿de acuerdo? En esa sociedad fuertemente estamental, la base de la pirámide estaba formada por una enorme clase social, por un enorme estamento que era el pueblo llano, luego un poquito más arriba teníamos al clero y arriba a la nobleza. En la cúspide de la pirámide al rey. Pues bien, esa sociedad estamental, esa sociedad tan cerrada no cambia evidentemente de la noche al día. En la sociedad renacentista vamos a seguir teniendo clases sociales, pero esas clases sociales ven cómo aparece una nueva clase social que es la burguesía, de la que ya hablamos en el anterior vídeo, que lo que hace de alguna manera es que nace como en un lugar superior a la clase social más baja, el estamento social más bajo, pero evidentemente por debajo de la nobleza. ¿Bien? En un primer momento la burguesía eran aquellas personas que se dedicaban al comercio. Compraban, vendían, eran pequeños comerciantes que se van enriqueciendo a una velocidad increíble, van haciendo muchos negocios, porque claro, con el cambio social que hay en el Renacimiento aparecen todas las nuevas rutas comerciales que os he comentado hacia el Nuevo Mundo, empieza a haber mucho movimiento comercial dentro de España, dentro de Europa, dentro de todos los países, los comerciantes se enriquecen muy rápidamente. Ya en el siglo XVI, la burguesía va a ser una clase social con un poder enorme. ¿Qué sucede? Que los burgueses tienen dinero, pero no tienen títulos nobiliarios. Los que siguen teniendo títulos nobiliarios, evidentemente, son los nobles. En el Renacimiento, en esta explosión de energía y de brillo y de alegría, la burguesía se da cuenta de que tienen mucho dinero. Sí, no tienen títulos nobiliarios, pero tienen mucho dinero. Entonces, los burgueses empiezan a encargar a los artistas a que hagan pinturas, esculturas de ellos mismos y de sus familias. Y todo eso, ¿por qué puede suceder además? Porque ya tenemos una visión antropocéntrica del ser humano. ¿Bien? Esa visión antropocéntrica del ser humano lo que hace es que un burgués, un señor que tenga mucho dinero, se puede permitir el lujo de pagarle a un pintor para que le haga un cuadro de sí mismo o de su mujer o de sus hijos. ¿Por qué? Porque cualquier circunstancia humana es válida. Cualquier circunstancia humana vale. Conforme va pasando un poquito el Renacimiento, veremos cómo empiezan los primeros matrimonios entre burgueses y nobles. ¿Por qué? Porque aunan dos condiciones o características que son el dinero por una parte, los títulos nobiliarios por otra. ¿Bien? La burguesía es fundamental dentro del Renacimiento. Más cosas importantes que no quiero que se me olviden. Las transformaciones sociales del siglo XVI son muy importantes y luego hay algo que veremos muchísimo dentro del barroco, una especie como de obsesión, que es lo que se conoce como la limpieza de sangre. Creo que también lo hablé en clase algún día. Había una especie de obsesión por demostrar que la persona y su familia eran lo que se denominaba en el Renacimiento y posteriormente en el barroco cristianos viejos. ¿Qué significaba esto de ser cristiano viejo? Que ni tú, ni tu familia más cercana, tus padres, tus abuelos,
habíais sido ni judíos ni musulmanes. Tened en cuenta que durante un montón de siglos, ya sabéis que en la península ibérica cohabitaron de forma más o menos pacífica, a veces más pacífica y otras veces no tanto, tres culturas, tres religiones, tres maneras de entender la vida, que era la cristiana católica, la judía y la musulmana. Cuando los reyes católicos terminan de lo que ellos denominan la reconquista, que realmente fue terminar de conquistar todo el territorio de la península ibérica y ponerlo bajo su poder, hay una especie como de obsesión por demostrar que yo soy cristiano y he sido cristiano durante muchísimo tiempo. Esto de la limpieza de sangre, que hoy día nos resulta muy raro, en el siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII es un tema fundamental, sobre todo en el teatro barroco. Entonces quiero que lo tengáis también un poco por ahí en mente. Esto es muy importante, el tema del humanismo, del antropocentrismo y de la curiosidad científica. Al final todo está relacionado, ya lo sabéis, ¿bien? Vosotros sabéis perfectamente qué es el antropocentrismo, ¿bien? El hombre es el centro, lo más importante es el ser humano, lo más importante es todo aquello que le suceda al ser humano. El antropocentrismo va de la mano de otra teoría filosófica, de otra manera de entender la vida y el mundo, que también tiene origen en Italia, que es el humanismo, ¿bien? El humanismo es o supone una nueva mentalidad, ¿bien? Una nueva manera de pensar. Realmente el humanismo entiende que el ser humano es el centro, se vuelve a mirar a la antigüedad clásica grecolatina como un momento en el que el ser humano ya era el centro y se toma como modelo inspirador de la cultura, de la literatura, del arte e incluso de las ciencias a todo lo que se hacía en la antigüedad clásica grecolatina. Acordaos que en la Edad Media la investigación científica desaparece. En la época clásica ya había estudios científicos, había estudios filosóficos, había estudios matemáticos, había estudios incluso incipientes químicos. Muchos griegos y muchos autores griegos y muchos autores romanos habían demostrado cuestiones matemáticas, habían estado de alguna manera investigando la trigonometría, la filosofía griega y romana es increíble, había estudios médicos, es decir, la ciencia en la antigüedad clásica grecolatina estaba desarrollada. ¿Qué pasa en la Edad Media? En la Edad Media, adiós, todos los estudios científicos se paran, todas las investigaciones científicas se paran por lo que ya conocéis de esta visión teocéntrica del mundo. Dios es el que lo hace todo. No hay un interés por intentar curar a una persona enferma más allá que paliar un poco su sufrimiento, porque al fin y al cabo si una persona estaba enferma era porque Dios quería. Si una persona moría era porque Dios quería. Entonces separan todas las investigaciones científicas, médicas, físicas, matemáticas, filosóficas. ¿Qué pasa en el Renacimiento? Que en el Renacimiento esta curiosidad científica que viene de la mano del humanismo y del antropocentrismo hace que se retomen estudios científicos, estudios